Escucha En el Radar, un podcast de Radio América, abordando directamente temas de interés nacional e internacional, con protagonistas de la actualidad en nuestro país. Moderado por el periodista Rodolfo Colindres. En el Radar, un podcast de Radio América. Episodio 2, con el exalcalde capitalino Ricardo Álvarez. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este segundo episodio de el podcast En el Radar de Radio América. Podcast en el cual dialogamos con los personajes que hacen opinión pública, noticia en Honduras. Y hoy un personaje sin igual, que todos lo recuerdan, navegando, no sé, con un bajo perfil, pero que ahí está. Es una figura que es noticia siempre en el Partido Nacional. Ricardo Álvarez. Ustedes lo recuerdan, fue presidente del Partido Nacional, fue alcalde de la capital, fue designado presidencial y hoy está, ¿qué? Ahí, como apartado. Ricardo, gracias por acompañarnos aquí en el podcast En el Radar de Radio América. En el Radar de Radio América, finalmente, pues feliz año y contento de estar una vez más con ustedes en un encuentro para platicar un poco, para poder intercambiar y llegarle a la población que saludo con un fuerte abrazo. Entrando así en materia, Ricardo, bajo perfil, de Ricardo anda con los cafetaleros. ¿Esa es una estrategia de Ricardo? ¿Se ha refugiado de los cafetaleros para luego resurgir? ¿Por qué? No, la verdad que entró un nuevo gobierno, el partido está fuera del poder, no tengo ninguna función pública más que la ley obligaba que el Parlamento me diera un asiento en esa organización como designado saliente durante el periodo de 4 años, reuniones que atiendo todos los meses, cumpliendo la función que eso implica. Y por el otro lado, como bien lo dices, en un nuevo proceso, y lo platiqué con mi familia, durante los últimos 30 años le he servido al pueblo en diferentes funciones, desde regidor, alcalde, designado, presidente del partido, en algún momento diputado suplente, posiblemente después de ser alcalde mi función más importante haber sido el brazo derecho de Ricardo Maduro como su secretario privado. Creo que fue lo más cerca que estuve de una presidencia y que conocí realmente cómo se administra un país a través de la gestión de Ricardo Maduro, que todos recordamos y que todos reconocemos como posiblemente el mejor presidente que haya tenido Honduras. Bueno, antes de cualquier cosa, hablaste con tu familia. ¿Tu familia qué te dice hoy en día? Quédate así, Ricardo, hay que quedarse así, los hijos, papá quédese así, o papá vuelva, usted todavía puede ser presidente, para el caso. Mira, creo que es una pregunta súper profunda, Rodolfo. Mis hijos han tenido 2 momentos o 3 que no han sido fáciles en su vida. Uno, cuando empecé a trabajar a tiempo completo en política y en el gobierno, que uno se aparta de verlos en la mañana, de poder almorzar con ellos, de poder compartir en las noches, porque uno llega muy tarde de sus funciones. Entonces, pierdo parte de esa oportunidad de ver crecer a mis hijos, y es algo que me arrepiento. Y ellos también tienen algún tipo de reclamo o de rechazo a la política porque nos separó por un tiempo, aunque vivíamos bajo el mismo techo. Pero lo que sí puedo decir es que tengo una esposa, que todos conocen muy bien, Lucrecia, que ha sido también mi acompañante en las buenas y en las malas, y que ha sido quien me ha avalado todas las decisiones que he tomado en mi vida. Sobre qué estamos haciendo ahora y que lo he platicado con la familia, yo es más les he dicho a la familia, voy a demostrarles ahora, después de haber estado tanto tiempo en la política, el papá emprendedor, el papá que les va a enseñar a poder efectivamente producir, que les va a enseñar a administrar, que les va a enseñar a ser parte del otro lado de la sociedad, no los que estamos en la política, sino de los que se dedican a la inversión, al desarrollo del país y a la generación de empleo. Y hemos emprendido un par de negocios con mi familia,
que nos está consumiendo la mayoría del tiempo. A lo mejor por eso es que el perfil es un poco más bajo, porque uno no proyecta lo que hace básicamente en la parte privada, pero nos tiene muy entusiasmados, pero saben que mis amigos me siguen visitando en la casa, me siguen llamando, me siguen texteando, que están a la expectativa de mis decisiones al futuro. Y la verdad que quiero darle las gracias porque hay miles de amigos a nivel nacional. O sea, que la familia intuye que en un momentito se vuelve a ir Ricardo a la política. Lo vuelve a separar. Ellos saben. De lleno, a participar de lleno. Ellos a lo interior de ellos no lo quieren decir porque saben que estoy dedicando mucho este tiempo a la parte de emprendedurismo, pero saben que adentro hay un papá que no terminó la meta de lograr la presidencia de la República por las razones que muchos ya conocen, y que mi sueño de poner desde la silla presidencial primero a los pobres siempre por el bien de todos sigue siendo un sentimiento de vida. Esto no se trata de política, porque no estoy en este momento en política, pero quien no entienda que por el bien de todo el pueblo hondureño, que los pobres estén bien, que les demos las atenciones debidas y la cobertura debida en cuanto a áreas de trabajo, de generación, de espacios de desarrollo en la educación y la salud, me voy a sentir que todavía falta dar un paso importante en ese aspecto. Bueno, cualquiera, después de todo lo que ha pasado, diría, se le fue la oportunidad a Ricardo. Hubo una oportunidad muy grande, un liderazgo marcado de Ricardo Álvarez, y se le fue esa oportunidad. ¿Se fue o tú todavía crees que...? Porque dices que te falta, o sea, que sí aspiras todavía a eso. Mira, yo no me visualizo en este momento tomando una decisión como aparentemente dentro de mi partido ya la tomó Tito, como tengo entendido que ya la tomó un exdirector de esta radio como es el diputado actual Jorge Zelaya. He escuchado por ahí que quien está buscando también posiblemente la presidencia es Will Cerrato, el expresidente del Banco Central. Entonces, qué bueno, que trabajen, que levanten el partido, que recorran el país, que generen esperanza, que generen mensaje, que tengan una crítica constructiva en la gestión de este gobierno. Pero lo que yo sí te puedo decir, hay muchas cosas en la política que no tiene que ser necesariamente aspirar a la presidencia de la República. ¿A qué me refiero? Yo sueño con que las internas de mi partido nacional no sigan siendo la porquería que son o han sido en los últimos años. Yo aspiro que la voluntad del nacionalismo expresada en las internas sea una donde efectivamente elijan a la gente que el pueblo decida y no quienes tienen el sello, no quienes tienen el poder, no quienes tienen el dinero para poner y cambiar en una mesa o en el proceso o en la capacidad que tienen de mover los sistemas electorales para que el resultado le favorezca, como pasó en mi caso. Que las internas no sean una porquería. Una porquería. Porque una porquería es cuando le roban la voluntad al pueblo elegir libremente a quienes quieren. Que voten por Ricardo y que el voto le aparezca a Rodolfo, eso es una porquería. Eso desde ya muestra que hubo un robo. Eso muestra desde la entrada de que hay gente que quien roba en lo pequeño dicen va a robar en lo grande. Entonces yo creo que dentro de mi sueño, dentro de mis aspiraciones, es tener elecciones internas, tanto en las internas de mi partido, que sean transparentes, lo más transparente posible, a donde no solamente aspira el que tiene apellido, aunque el dirigente de la base también tenga una oportunidad, porque han venido usando a los dirigentes del partido para que otros ocupen los cargos. ¿Quién manda en el Partido Nacional? Después de esa historia de Juan Orlando que todos conocemos, hay muchos hablando duro en el Partido Nacional, otros que han resurgido, que estaban por ahí, pero uno no visualiza quién tiene el liderazgo, quién da la línea de partido en este momento. Y sí puedo confirmártelo, que existe un vacío de liderazgo a lo interno del partido. Hay quienes suenan que son líderes, pero no los ves, no los oyes, no ves cuál es su rol y su participación sobre, digamos, la elección de una próxima Corte Suprema de Justicia, cuál va a ser el mensaje que brinda el que quiera denominarse como líder del partido. Pero en la actualidad, vuelvo a decirte, después de 10, 12 años de un mando totalmente vertical por el expresidente Hernández, el vacío que ha quedado es enorme
y deberá de sustituirse lo más rápido posible, porque eso no es bueno para ningún partido. Pero ¿quién decide? ¿Quién da la línea? ¿Quién está negociando? Cuando se habla de la Corte, cuando se habla de otros, ¿quién está negociando? ¿Quién decide quién es el que lleva la voz cantante? Hoy nadie. Y todos los que hablan lo hacen a título personal. A título personal. Hoy por eso es que yo he venido diciendo con respeto. Yo creo que todos en el partido deben de jugar un papel importante, pero ubicados en las piezas o en las posiciones estratégicas. Es por eso que yo digo con respeto y no con el ánimo de que me lo malinterpreten. Creo que la autoridad del partido, de todo el Comité Central, debe de poner sus renuncias a la disposición de la convención para lograr entonces hacer un cambio que vuelva a la autoridad del partido en esa que hoy no existe, en que no hay un liderazgo que pueda sentarse con los otros partidos o con la sociedad civil a construir un gran acuerdo para la Corte o en volver a replantear al partido como el partido aquel que era cercano a la gente, que era de la justicia social, con las libertades y la democracia. Pero eso hay que volver a ponerlo en práctica, que los comités locales, departamentales jueguen un rol importante, que no los usen solamente para épocas de campaña. Entonces, yo sí creo de que el partido tiene todavía mucho por delante, tiene mucho que dar, pero siento que ya pasó demasiado tiempo y el Comité Central debe de hacerse a un lado para que se nombre consensuadamente las personas que deben de ocupar eso, que nos garantice que el que va a estar ahí no sea un aspirante, porque entonces ya deslegitimiza sus decisiones que van alrededor de su interés y no de la colectividad del Partido Nacional de Honduras, desde el indito más humilde hasta el empresario más poderoso, pero que al final todos cuenten por igual, que eso no ha venido pasando en el partido. ¿Y la presidencia qué es entonces? La presidencia del Partido Nacional en estos momentos no tiene poder de convocatoria, no hay liderazgo, no se reúnen. Es más, no creo que haya habido comité central en los últimos meses. En los últimos, 6, 7 meses no me he dado cuenta que el comité se haya reunido cuando debería estarse reuniendo permanentemente y más en este momento. Pero creo que quien presida el comité tiene que ser una persona que nos pueda generar nuevamente esperanza, confianza y que no traiga en un saco la derrota anterior que sufrió el partido. Bueno, ese vacío de poder, ese vacío de liderazgo, mejor dicho, de liderazgo que tiene el Partido Nacional, ¿qué lo provoca? ¿La pérdida o los escándalos de narcotráfico que salpican al expresidente y otros miembros de este partido? Mira, yo me quiero remontar de repente al periodo de Pepe Lobo, presidente del Comité Central, luego precandidato del partido, luego candidato, luego gana la presidencia. La convención me elige a mí de presidente. Entonces Pepe tuvo en ese momento una visión. Empoderemos a varios liderazgos del partido. Juan Orlando en un lado, María Antonieta en otro, Miguel Pastor en otro, Óscar Álvarez en otro, Mario Canaguati en otro puesto, Áfrico Madrid en otro puesto, Ricardo Álvarez en otro puesto, y era el presidente del Comité Central y era alcalde. Pero la visión de Pepe fue, de alguna manera, abrir espacios para que entonces el partido tuviera opciones a futuro. Bueno, después pasó lo que pasó, que toda la maquinaria del Ejecutivo presidida por mi compadre Pepe Lobo decidió apoyar a Juan Orlando Hernández, decisión que ya se tomó, ya estuvo, ya pasó, ahí yo no tuve absolutamente nada que ver. Claro, Ricardo Álvarez estaba defendiendo a los cachurecos desde la presidencia del partido, donde pedía la renuncia de Jama, donde pedía la renuncia de Regalado de la Saca, donde pedía la renuncia del de Serna, que estaba ahí también con Pepe. Dije, hey, reconciliación los primeros 2 años, pero tercero y cuarto hay que darle el partido al partido. Eso me distanció con Pepe, que no tengo ningún problema porque lo volvería a hacer, porque yo estaba defendiendo a mi partido, a la base del partido, que, como decía, mientras los ministros de aquel entonces engordaban, los dirigentes y activistas de mi partido se ponían más flacos y no tenían que llevar de comer a la casa. Pero fue una decisión en aquel momento que llega a la presidencia Juan Orlando y empieza entonces a concentrarse totalmente el poder, diferente a lo que tenía Pepe en los primeros años, que lo abrió para que varios dirigentes puedan destacar. En tu relato, el presidente Lobo abre, generando espacios para varios liderazgos, pero después él cambia de opinión. Sí. Y define como delfín a Juan Orlando Hernández. Es correcto. Él desbarató todo lo que había armado entonces. De alguna manera, efectivamente, de alguna manera. Entonces después empezaron a
a quebrarle la cabeza o a cortarle la cabeza a todos estos que te mencioné antes. A todos de alguna manera fueron buscando cómo ensuciémoslos con esto, dañémoslos con esto, afectemos la imagen de este por este lado, y todo el mundo como que se fue apartando. Y entonces, en vez de tener un partido a donde el partido generaba mucha esperanza y mucha luz de muchos, se concentró en que solo estuviera en uno. Y ahí es a donde empieza el deterioro al final del partido, porque se concentró demasiado poder, que obviamente llevó a una siguiente victoria, y podemos contar la historia ahí, porque al final los resultados son los que hablan, los que ganan las elecciones son los buenos, los que la perdemos somos los malos. Pero eso es una cosa que es una realidad y que cada quien puede sacar sus conclusiones. Bueno, pero ese es el relato de el génesis. Pero te decía, la pérdida como tal del proceso electoral, póngase por un de este desgaste, último. sí, o el hecho de 12 años en el poder, el hecho del narcotráfico, ¿qué es lo que verdaderamente golpea al Partido Nacional y lo deja así? Si Juan Orlando estuviese aquí, él sería el mandamás en estos momentos del partido. El Partido Nacional pierde las elecciones pasadas por diferentes razones. Uno, un proceso interno que nuevamente, puedo decirlo, que estuvo comprometido. La interna estuvo comprometida porque nuevamente el Estado apoyó al candidato del entonces presidente. Y él tiene derecho a escoger quiénes. Y en ese momento era Tito. Entonces todo se vuelca ahí. Y entonces tú cuando empiezas a ver resultados, por ejemplo, de aquí de Francisco Morazán, del otro movimiento al cual yo pertenecía, la decisión de quienes manejaron las internas, las corruptas internas, decidieron, este sale, este no. Este sale, este no. Es más, pasan las elecciones, le piden a los de aquí de Francisco Morazán, a unos cuantos que eran relleno, hey, salite vos, salite vos, salite vos, y traen a otras personas para que ocupen ese puesto y los colocan de dedo. Nuevamente, eso no es una elección interna transparente y limpia a donde el pueblo decide, lo deciden unos pocos. Eso fue deteriorando al partido, eso afectó al partido y obviamente 3 años en el poder, 3 periodos en el poder de un partido definitivamente se desgasta. 2 republicanos y un demócrata, o 2 demócratas y un republicano, y así podemos ver el mundo entero. Todos los partidos se desgastan en el poder. Y eso va a pasar, eso va a seguir pasando, porque la necesidad que tiene el pueblo no las puede cumplir el Estado. Ahora, Ricardo, pero había una pregunta ahí. Porque hoy, y mucho sector opuesto al Partido Nacional, habla del narcopartido. Es decir, ese tema del narcotráfico, y que tiene a Juan Orlando y a otros allá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en un juicio, y se llevó de encuentro al Partido Nacional. Lo debilitó completamente. Definitivamente que eso afectó muchísimo también, eso no lo podemos negar. Y los de la oposición y los que efectivamente lo señalaron y lo usaron como tema de campaña, totalmente a su favor, más el desgaste del cansancio de ya que el partido llevara 12 años. Todo lo que es corrupción, todo lo que es narcotráfico, todo lo que es mala administración, todo lo que es incumplimiento de los pueblos, desgasta a los partidos. Pasó con el Partido Nacional. Han dicho algunos en el poder, creo que lo habrás escuchado, que va a desaparecer. Que el Partido Nacional va en el camino que ha recorrido el Partido Liberal, que se deterioró después de ser una fuerza muy grande, termina siendo un partido que le ha costado mucho recuperar su camino. Yo puedo decirte que el Partido Nacional no va a desaparecer. Puede debilitarse o puede fortalecerse. Se debilita si se sigue con los mismos, administrándolo todo, manejando la campaña, escogiendo quiénes son los aspirantes. O se fortalece si quien escojamos de candidato a la presidencia se rodea de nuevas personas y de viejas personas y de antiguos líderes del partido que tienen buena imagen en sus departamentos. Pero en gran medida va a depender de aquellos que no seamos parte de los que hoy estamos los que están tomando las decisiones. O sea, yo me miro en el partido no siendo parte de esa argolla,
no soy parte de esa argolla, ni que me invitaran sería parte de esa argolla. Y se lo digo así de claro. Y agradezco también, porque no voy a decir cuándo, no voy a decir quién, pero te mencioné hace unos días 3 de los que están aspirando, y a los 3 les he dicho en este momento, no he tomado una decisión todavía qué voy a hacer. Esto va a ser en el año 2023, que puede ser en junio, puede ser en septiembre, puede ser en diciembre del 2023, pero que este año se toma una decisión, qué rol voy a jugar con mis amigos y amigas a nivel nacional, que puede ser más bien el inicio de un despertar que hoy no tiene el partido. Ahora, Ricardo, has dicho... Y ojo, siguen buscar la presidencia, porque yo no ando buscando hoy la presidencia, y lo digo en broma y en serio. ¿Qué edad tenía Ronald Reagan cuando llegó? ¿Qué edad tenía Donald Trump cuando llegó? ¿Qué edad tenía o qué tiene Biden cuando llegó? Bueno, sigamos con la siguiente. Y el doctor Reina, hablando de Honduras, 50 años dice que le costó llegar a la presidencia. Bueno, pero tú dices nuevos liderazgos con viejos liderazgos, pero lo que estamos viendo son las personas de siempre. O sea, los que hacemos periodismo estamos viendo las mismas caras, los mismos nombres que salen a querer reformar un partido, pero con las mismas personas. Siempre sí, las mismas personas, los mismos resultados. No se incorporan, no vemos, necesitan un outsider, como se dice normalmente, ¿o no? Mira, yo creo que el partido, yo te mencioné 3 nombres ahorita de personas que pueden estar aspirando a la presidencia de la República. Creo que los 3 pueden crecer o pueden decrecer, dependiendo quiénes los rodeen. Y pueden surgir otros, y pueden venir otros movimientos. Hay que tener mucho cuidado, eso se lo digo a mi partido. Y puede surgir Ricardo Álvarez nuevamente. Y se lo digo a mi partido viéndolo directo a sus ojos. Tengan mucho cuidado. Si siguen los mismos, con las mismas prácticas, sí pueden llevar a un deterioro tan grande del partido que lo van a debilitar muy fuerte. Si entienden de que llegó la hora de hacerse a un lado, no apartarse del todo, cumpliendo otras funciones, así como acabo de decir del Comité Central quien lo dirige, eso nos estaría dando espacio para que entren estas otras personas que sí pueden darle un cambio. Y ahí están. Hay mucha gente que sí cree en el Partido Nacional. Y vuelvo a decirlo, el Partido Nacional fue quien gobernó con Ricardo Maduro. ¿Y qué clase de presidente? ¿Y qué clase de gobierno? Quiere decir que el partido es bueno cuando hay buena gente rodeándose de buena gente para beneficio del pueblo hondureño. Ok, antes de hablar un poquito del señor Maduro, ¿de qué depende que el Partido Nacional vuelva al poder? ¿De que cambien esos liderazgos o de un fracaso total de la actual administración de la señora Xiomara Castro? Porque para muchos está muy reciente el mandato del Partido Nacional, salpicado por muchos hechos de corrupción, temas de narcotráfico, que ven muy a largo plazo que el Partido Nacional pueda volver al poder. ¿De qué depende? Y en esto también, pero antes de eso quiero decirlo, el Partido Nacional es una institución de fácilmente 2 millones de hondureños, a donde jamás nadie, y voy a pelearlo siempre, campesinos, caficultores, ganaderos, productores de leche, garífunas, de las etnias, no son corruptos, no son narcotraficantes, tienen una vida entera de estar con el partido y sus hijos también. No me lo señalen a ellos como tal, por favor, y no se lo digo a usted, se lo digo en general a la gente. Hay algunas personas que pudieron haber cometido actos indebidos, reñidos con la ley. Para eso está la justicia, para eso se va a elegir una nueva corte, que procedan con todo aquel que ha violentado la ley de nuestro país y que sean duros contra ellos, porque entonces es una manera también de limpiar el partido. Pero porque alguien haya estado en un cargo, esté vinculado con ese tipo de anormalidades, no quiere decir que todo el partido de más de 2 millones de hondureños sea narcotraficante. Estoy seguro que Dios tenga en la gloria una Nora de Melgar, jamás nadie dijo nada de eso. De un Ricardo Maduro, nadie dijo absolutamente nada absolutamente de él. Y así puedo mencionar una serie de liderazgos en Cortés, un Samuel Bográn, ¿por qué no decir un Carlos Catán? Nos podemos ir a varios departamentos y vos ves que hay buena gente del partido. Entonces, ¿pero de qué depende? Que vuelva.
el partido a ganar. Sí, la próxima elección. Es un camino muy difícil para un partido que dio una historia muy reciente, con mucho resentimiento, un país dividido. ¿De qué depende de que vuelva o no? Un buen y fuerte liderazgo que genere confianza a lo interno del partido y a lo externo del partido. 2, unidad verdadera dentro del instituto político. 3, alianzas estratégicas con otros sectores. 4, un proceso interno transparente que si son varias fuerzas, el que pierda luego puede integrarse porque se sintió que fue justo el proceso. Y de ahí unas propuestas serias y responsables a la población hondureña. Tú has mencionado al presidente Ricardo Maduro. ¿Él ha sido el mejor presidente por el Partido Nacional o el mejor presidente de Honduras? Para mí el mejor presidente de Honduras desde la era democrática. Nueva, moderna, que empieza en el 80. Ese es mi punto de vista. ¿Y te gustaría que él volviera? Sí, que él participara, si sea como esto de la reelección. Si Maduro participara, gana inmediatamente el proceso interno y nacional de nuestro país. Sin ninguna duda al respecto. Puedo apostar lo que sea. Si Maduro se volvería a lanzar, sería el próximo presidente de Honduras. Y si tiene esa seguridad, si hay esa seguridad de que Ricardo Maduro puede ganar, es que muchos no lo quieren, porque si es una garantía de triunfo, el Partido Nacional lo debería estar utilizando. Sí, y a muchos llegaron a visitarlo, te cuento. ¿Sí? Yo fui uno de ellos a principios del año pasado. Le dije, mira, don Ricardo, hay que considerar nuevamente iniciar un nuevo camino en la política. Y me agradeció que lo considerara para tal efecto. Y así han llegado muchos. Es más, algunos han llegado hasta ofrecerle la presidencia del Comité Central. O sea, la gente sabe a lo interno del partido y fuera del partido. ¿Qué dice él? Que les da las gracias a todos, que en este momento hay que empujar para que el país salga adelante, que el gobierno salga adelante, que haya posibilidades de atraer la inversión. Él es un hombre que siempre dejó muy claro, y eso ha sido parte de mi conducta en base a la lista de prioridades es la siguiente, Ricardo. Nos decía todo el gabinete. Honduras primero en tus decisiones, segundo el Partido Nacional y tercero tus aspiraciones personales. Eso es lo que hace que Maduro sea lo que hoy es, un hombre prestigiado, querido, deseado, porque supo hacer las cosas correctamente. ¿Y saben de qué partido era? Era del Partido Nacional de Honduras. El partido tiene buena gente y esa es una gran referencia que así como él hay varios que pueden transformar nuestro país y nuestro partido. Muchos le decían a ese grupo, ¿cómo le decían? El grupo de... Los Chicago Boys. Los Chicago Boys. Así empezaron a decirle con tiempos de Callejas. Sí, los Chicago Boys. Para muchos es oligarquía, grupos de poder, porque algunos lo asocian a esto. ¿Creció la economía? Sí. ¿Había más seguridad? Sí. La gente tenía más confianza en sus vecindarios moviéndose alrededor porque había trabajo, había oportunidades, porque había más seguridad. Sí, entonces, que les pongan como les pongan. Al final lo que queremos son buenos resultados. Bueno, muy buen concepto para Ricardo Maduro. El concepto para Juan Orlando. Una pregunta amplia, Ricardo. Problemas en las internas. Llegar a pedir, Ricardo, en un momento voto por voto, denunciar fraude dentro de una interna del Partido Nacional, que ya la has calificado de porquería. Fue una porquería. Que son una porquería esas elecciones. No tienes idea cuánta gente de los que estuvieron allá en ese movimiento, en el que nos robó las elecciones, me vienen a contar ahora, vieras cómo te hicimos aquí, vieras cuántos votos metimos, vieras a cuánta tu gente compramos. Ahora me lo vienen a contar sin pena. El otro día anduve por un pueblito allá del Paraíso y estuve con un hombre que ha manejado muy bien todos los procesos electorales y el registro y el tribunal y me confesó que algún día voy a contar exactamente cómo hicieron y cómo hicieron caer los sistemas y cómo cambiaron los resultados, pero es pasado ya. Mírenme, yo estoy aquí, como digo, feliz con mis nietos, feliz con mi esposa, feliz con mis hijos, emprendiendo, visitando el país, apoyando siempre el sector café. Es más, finales de este mes voy Ricardo. Finales de este mes voy a verme con unos inversionistas, obviamente extranjeros, para exportar más café y tenemos un potencial enorme para hacerlo, silencioso, sin andar haciendo mucha bulla al respecto. Ricardo, esa historia y el pelear el voto por voto, denunciar todo lo que se dio, y sin caer en las historias que ya conocemos en el país y que ya las has hablado, que por el bien del partido, todo lo demás, ¿por qué Ricardo se suma? ¿Fuiste utilizado por
por Juan Orlando Hernández, te prometió, Ricardo, acompañarme y yo te voy a acompañar, vos vas a ser el próximo presidente, te utilizó, se burló, te utilizó hasta deshacerte. Voy a contar una historia. Reunido en la casa del presidente Pepe Lobo, con presencia de los 3 presidentes del partido. Perdón, sí, del partido y de gobierno. Maduro, Pepe Lobo, Rafael Leonardo Callejas, Ricardo Álvarez y Juan Orlando Hernández. Después de que mi movimiento Salvemos Honduras me dice, Ricardo, para que nuestro partido no pierda el próximo proceso, tenemos que unirnos. El mandato es de aquel grito de Pespire que denominamos, que nos reunimos todos los buenos amigos que trabajaron conmigo en el proceso y me dijeron, Ricardo, tenés que unirte, aunque te hayan robado, aunque nos hayan robado esta elección, porque tenemos el riesgo de perder las elecciones. Pero anda a platicar cómo nos van a compensar esta pérdida y qué oportunidades vamos a tener. Efectivamente, una lista que elaboro, que la llevo a esta reunión en la casa de Pepe, que la leemos, nos damos la mano. ¿Y cuánto se cumplió? 0. Un punto en esa lista era el apoyo a Ricardo en la próxima elección, a la presidencia de la República, impulsarlo como candidato. No lo condicioné eso. Yo estaba peleando por mi gente, por los que habían dicho tenemos que unirnos al partido, por los que yo sentí en algún momento que iban a ser parte de mi gabinete. Pero un Ricardo Álvarez con un gran perfil en ese momento, si había ganado una interna que se la roban, renunciar a todo sin exigir un apoyo, casi es poco creíble, Ricardo. Bueno, ese es algo, te lo hubiera dicho, hombre. ¿Qué pierdo yo en contártelo? Sí, fíjate que si negociamos, más bien se hubiera visto todavía mejor para mi beneficio decirte de que me habían dicho que sí, me fallaron. No, eso no lo pedí. Pedí por mi gente, pedí por los diferentes departamentos. Hicimos la listita. Es como, no sé si valga la comparación, no, tal vez no vale la pena, pero en este caso, el designado presidencial, Narrala, le dieron el Congreso. Me hubieran dado el Congreso a mí. Pero no le duró. No, pero se lo dieron. Le cumplieron la palabra. Mucha gente dudó que la presidenta Xiomara Castro, que saludo y le deseo lo mejor de los éxitos para el bien del pueblo hondureño, le entregaron el Congreso Nacional. Me hubieran dado a mí el Congreso Nacional, papá. Los políticos son astutos. Otra historia sería. Y no lo maneja. Como el caso a Ricardo Álvarez lo llevan a designado presidencial, que fue bastante cuestionado porque no había participado para eso, ese cambio, sí, invocando derechos humanos. Pero dejemos esa historia. Ahí. Pero hasta eso hay que corregir, hombre. Pero esas cosas no pueden pasar. Te sentiste utilizado y pasar como un designado presidencial. Hoy la historia parece ser la misma. Elvin Santos sin pena ni gloria, Ricardo marginado también, y hoy el designado presidencial actual, uno de los designados presidenciales también en la misma situación. ¿Fue sin pena ni gloria utilizado Ricardo en ese caso? Sí, he creído que no supieron aprovechar mi gente y mis conocimientos para empujar una administración que quería que saliera bien. Pero de algo Dios me salvó. Yo en esa parte más bien yo lo tomo tranquilamente. Que si quería trabajar, sí. Que quería hacer más, sí. Que me dieron oportunidades, no. Los primeros 4 años me dijeron, mire, aquí vamos a dividir el Estado en 7 superministros y usted va a manejar X, Y, Z. Pero todos los que pusieron los pusieron ellos. Todos los que me pusieron, a quien obedecían era el presidente, no al designado. Entonces, era una farsa. ¿Te sentiste identificado con el actual designado Salvador Narrala? Porque parece que la historia se repite. Le dieron la presidencia del Congreso, pues no tiene control de eso. ¿Te sentiste identificado con eso? No, más bien, tal vez me siento más identificado con Elvin que con Salvador. Porque a Salvador le dieron el Congreso, hombre. Pero no lo maneja. Es culpa de él, hombre. Si eran hermanitos. Eran hermanitos redondos y Narrala, que ya no se lleven, ya no es mi culpa. Y con pues. Elvin sí, y Elvin, compadre, ¿no? Compadre, Elvin. Sí, un buen hombre que le han hecho mucho daño injustamente también, creo yo. Lo señalaron de cosas que no tuvo nunca que ver.
Pero entonces sí, Juan Orlando fue astuto a eliminar el liderazgo de Ricardo Álvarez, porque... No, hombre, de Ricardo no. Perdón, de Ricardo De Álvarez. todos en el partido. No, pero había un liderazgo, o sea, en un partido, tú lo acabas de decir, Ricardo, es decir, el Partido Nacional no tiene un liderazgo en esto. El partido existe, pero no hay un liderazgo. En ese momento se sentía en el ambiente que Ricardo tenía más simpatía que Juan Orlando, pero en el tiempo obviamente se fue diluyendo todo eso. Pero es que por eso es que quiero elecciones transparentes, porque no es el que es más simpático, el que tenga más simpatía, es el que tenga, como te digo, el dinero y el poder para decidir desde el tribunal local, departamental, general, en las mesas. La verdad que me da mucho, pero mucho pesar de que gente que me llamaba llorando y diciéndome, Ricardo, aquí ganamos, pero el resultado parece diferente. Pero ¿sabes qué, Rodolfo? Eso ya pasó, hombre. Eso ya pasó. Me has traído a recuerdos de hace... ¿De cuándo? De hace 10 años. Sí, que es la vida, hay que recordarla. Ricardo... Para que no se vuelvan a repetir esos acontecimientos. Ahora, te pregunto algo. Donde sale Ricardo Álvarez, has dado infinidad de entrevistas conmigo, has platicado muchas veces, pero donde sale Ricardo a hablar, sale el tema del Trans 450. Quedaste marcado, el Trans 450 se puede considerar como la desgracia de Ricardo Álvarez. Fue un plan elaborado para detenerlo, no hacer absolutamente nada para que efectivamente me dañara. Pero yo de esa papada dije, ya no iba a hablar. El que ha perdido es el pueblo. El que hoy no tiene un servicio de transporte. ¿Quién lo elaboró ese plan? Desde Casa de Gobierno. O sea, el mismo Juan Orlando Hernández. No, yo no quiero decir que Juan Orlando. Sí, y ahora no está aquí, entonces entonces no quiero decir. Desde Casa de Gobierno, los que manejaban la estrategia, le dicen a Tito, atrasa ese proceso. Entonces se inventa de que van a transformar porque van a pasar túneles y qué paso. Entonces, nomás termine esto, dijo el hombre. Vamos a inaugurar el Trans. 8 años. Y no lo hicieron. ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no lo terminó? ¿Quién no lo terminó? Contésteme usted. ¿Quién no lo terminó? ¿Y quién le da la lápida, el actual alcalde, justificado o no? Sin caer mucho en el tema. Jorge Aldana, alcalde, pensé que lo iba a terminar. Pensé. Pero para fines políticos es mejor tener ese elefante blanco ahí. Para seguir señalando y puntualizando. Y hoy, que el BID, que todos dijeron de la auditoría de Ricardo Álvarez, fueron totalmente transparentes y que no se tocó ni un 5. Pero 8 años lo dejó. O sea, parar eso no es que no se pueda, sino que es una estrategia política, decir, ahí hay un elemento para destruir cualquier resurgir. Es que si funcionó antes con mi mismo partido, ¿cómo no va a funcionar con la oposición? Claro. Ahora... pero eso ya la gente entiende. Pero ese tema liga que mucha gente diga corrupto. Ricardo Álvarez corrupto. Porque el Trans la gente dice corrupción. Entonces Ricardo Álvarez corrupto a raíz de eso. Pues para quien quiera interpretarlo así. Pero quien nos da el dinero es quien vigila el dinero. El BID vigiló. Quien hizo todos los pagos no fue la alcaldía municipal. Fue el gobierno fue Finanzas que hizo todos los pagos. Después de que les entregaban a ellos toda la información de que se había hecho correctamente la obra. Así que la parte esa de ese señalamiento no me preocupa en lo más mínimo la legalidad del proceso y la transparencia del proceso. Me duele sobremanera que hoy no haya un transporte público moderno y eficiente para el pueblo, poniendo primero a los pobres por cuestiones políticas, como mucho de las cosas que han pasado en este país. El rumbo que lleva el país, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el actual gobierno, en términos generales? Yo diría que el año que pasó, 2022, era un año para acomodarse, para conocer, para entender. Se pierde un año, ¿verdad? Y no solamente pasa en este gobierno, pasa en todos, que todo el mundo está ahí y no sabe si firma o no firma, le da miedo. Entonces todo tiende a pararse el primer año. Todo el mundo improvisa, entonces. Como en este país todo el mundo va a aprender a la presidencia. Como también al cuarto año también se para porque ya están en política. Yo lo que tengo aspiraciones, y lo digo con mucha franqueza y lo he dicho repetidas veces, Rodolfo. Como hondureño, aspiro a que la presidenta Xiomara Castro de Zelaya haga una buena gestión. Una buena gestión quiere decir que hayan medicamentos. Una buena gestión quiere decir que haya calidad de educación. Una buena educación quiere decir que haya acceso en las carreteras del café y la agricultura del campo. Una buena administración, mejor dicho, quiere decir también
que haya generación de empleo y confianza de la empresa privada, desde el más pequeño al más grande. Entonces sí quiero que le vaya bien. Entonces cuando me preguntas, bueno, se acaba de aprobar el presupuesto más grande en la historia de Honduras. Si no me equivoco, 390,000 millones de lempiras. Entonces eso me indica de que este año, en diciembre del otro año, debemos de hacer una evaluación. ¿Se invirtió bien el dinero? ¿Está mejor la población? ¿Hay más calidad de educación? ¿Hay más medicina en los hospitales? ¿Hay más atenciones médicas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso es así, quiere decir que las cosas van bien. Y entonces eso pone en riesgo que mi partido gane la próxima. Pero al final es el pueblo que reciba la debida atención. Bueno, eso es en el análisis correcto de la administración del Estado. Políticamente, muchos viven con el espejismo, las sombras, y tú fuiste uno de los que peleaba allá en el 2009, de que esa historia de la cuarta urna, del socialismo, de todo eso, esté vigente y sea un proyecto en desarrollo en este momento. Cuando yo creo que lo que necesitamos los hondureños, de los políticos y no políticos, es saber exactamente qué quieren decir con refundación. Porque refundación es cambio. Y la palabra cambio, cuando no está bien, siempre le gusta a la gente. Entonces también, estratégicamente, el usar el término refundar un país es que las cosas van a cambiar. El hondureño tiene derecho, tenemos derecho a saber qué quiere decir refundación y qué pasos van a dar en ese aspecto para ver hacia dónde vamos, porque eso genera algún grado de tranquilidad y estabilidad para todos. El saber eso obviamente nos va a dar tranquilidad de saber hacia dónde vamos, qué podemos esperar. Que ellos mismos se llamen socialistas, ser socialista no es pecado, hombre. Si están en todas partes del mundo y en Latinoamérica más, porque el discurso socialista es más agradable para el oído del más humilde, porque parece que las cosas se van a transformar. Pero hay que ver si ese socialismo se traduce en beneficio para la gente. Si eso no es así, obviamente la gente va a buscar otras alternativas. Bueno, políticamente me quedan dos preguntas ahí. Ricardo, dijiste que muchos habían ido a ofrecer al presidente Ricardo Maduro que hay que seguir, y tú dices, si él se lanza, gana. ¿Cree que para el Partido Nacional la reelección está vigente en este momento? La reelección, porque es cierto, hombre. Es un tema de reelección. Buen punto. Y me trajiste a la memoria de que don Ricardo, una de las cosas que me dijo es, aquí hay demasiado debate alrededor de ese tema, mientras no esté definido con claridad, una situación de esas pone en precario cualquiera de los expresidentes buscar nuevamente la presidencia. Creo que ahí es un tema que, ¿sabes qué? El tema de la reelección, quieren responsabilizar a magistrados. No, hombre, todos, desde la oposición hasta mi partido, es responsable de la reelección. ¿Y por qué digo la oposición? Porque participaron, hablaron el proceso. Es como antes de un partido de fútbol, que sepan que ya tienen arreglado ahí el resultado del partido y que acceda el otro equipo a ir a jugar. Está avalando la cosa. Desde el momento que participaron por error, ahí cometieron un grave error, porque entonces legalizaron el proceso. Eso creo que nos hace llamar a la reflexión, bueno, ¿qué hay que hacer? Yo me gustaría, no sé si están haciendo las preguntas, pero me encantaría saber los nuevos 15 magistrados que van a salir, si están a favor o en contra de la reelección. ¿Qué opinan sobre eso? Yo creo que ese es un tema que es fundamental que le preguntemos a los próximos 45, donde se van a escoger los 15. ¿Es buena o no la reelección? Es buena cuando las cosas se hacen bien. Se permite interminablemente con los alcaldes y los diputados, no con el presidente, pero al final tenemos que dejar bien claro eso por el bien de Honduras. Por el bien de Honduras. Decía el pastor Pineda Ponce, y tú recuerdas que decía reelección y en 50 años. ¿Recuerdas eso? Él manejaba muchos términos en 50 años. ¿Como queriendo decir? Que no debería existir la reelección. Estamos hablando previo a que llegara, cuando estuvo Pineda Ponce en el Congreso. Él decía reelección
en menos de 50 años no debería de existir. Porque los liderazgos y todo está como muy quemado, como muy confrontativo. ¿Tenía razón o no tenía razón? Yo creo que Pineda Ponce era un hombre que tenía mucha capacidad. Fue un buen presidente del Congreso. Y la sabiduría de la vieja guardia, hay que ponerle atención, creo que tenía razón. Bueno, y una reforma electoral. Tú dijiste aquí al inicio, las elecciones internas son una porquería en el Partido Nacional. Y sabes que yo creo que en todos los partidos. Eso te voy a preguntar. Una reforma electoral. Yo no puedo hablar de los demás partidos, hablo del mío. Pero de la reforma electoral sí, nos involucra a todos. Siempre se habla de reformas electorales que nunca se llevan a cabo y de todo se ha hablado en el país. ¿Amerita alguna reforma electoral y qué punto específico? Si hablamos de la reelección, que está así, veremos qué debería contemplar una reforma electoral. Yo me iría por cárcel fuertísima, por muchos años, a quien cometa fraudes. Por ahí me voy. Cárcel para el que cometa fraude. Cárcel para que el que violente los resultados electorales, que es la voluntad del pueblo. Mira, antes y ahora, es una práctica. Y ahora vuelvo a decírtelo. El otro día platicaba con unos amigos y me dice, fíjese que ya me vino a buscar el dirigente de este pueblo, tal. Yo viajo a Comayagua mucho. Ajá, le digo, ¿y para qué? No, me dice, mire, hay supuestamente 3 candidatos a la presidencia ahorita, dice. Pero el más fuerte es el candidato A. Ajá. Y ya están hablando de que ellos le van a poner los candidatos alcaldes al B y al C, para que cuando lleguen las elecciones, en la mesa, la representación sea de uno solo. Hasta en eso, Rodolfo, hasta en eso hay porquería, de que te ponen candidatos y perdonando la palabra, y se lo enganchan a uno, haciéndole creer de que uno es el mero líder, que no. Y están allá, son de allá, son del otro lado, ya están vendidos, ya tienen comprobado las mesas, tienen todo resuelto. ¿Cuál va a ser el resultado? Hasta las urnas llenas, hasta las actas llenas, porque controlan toda la mesa. Cárcel para que cometa fraude, porque le está robando al pueblo su decisión de quién quiere que sea su líder, que lo represente, para que luego sea presidente, alcalde o diputado. ¿Te sientes viejo, Ricardo? No, hombre, pollón, ese es mi problema, digo. Pollón le digo porque, cuando le digo mi problema, porque yo le decía, fíjate que, y mira, yo como no ando negando mi edad, yo voy a cumplir 60 años el 4 de febrero. Yo me siento, esa es la jodida, digo yo, porque yo internamente me siento cipote, pero ya me duele un poco la rodilla, va. Es cuando me levanto me duele un poquito la rabadilla. Y esos son síntomas pero ¿cómo me siento? Demasiado bien, me preocupa esa parte, fíjate. Y por eso te da por hacer TikTok, porque te han cuestionado que has aparecido como cipote haciendo algunos TikTok ahí muy juguetones. ¿Cuál fue el último que hice? Bueno, no me acuerdo cuál fue el último que hice, pero es una manera de mandar una señal, un mensaje. Es una manera de decirle, aquí estoy, hombre. Aquí estamos. Yo ¿qué es lo que mando a decir con mis TikToks? Son 3 cosas. Si haces un análisis, ¿qué está alrededor de mis TikToks? Lo hago haciendo ejercicio. Digo, la gente, levántense, hombre. Es una manera jocosa de decirle, hey, no sea haragán, hombre. Deja de estar echando la hueva. El último que hice allá, me imagino, el 1 de enero, decía yo. Hey, ¿qué es lo que ocurre? Le estoy mandando a decir a la gente ahí que no hay que chupar para manejar todo hecho paste, que hay que hacer ejercicio y que hay que ponerse las pilas para que tengamos salud. Después me verían por allá en el otro lado, andaba en el río Chichiguara. ¿Qué estoy haciendo ahí? Impulsando el turismo interno de una manera diferente y jocosa. Un día me dijo uno de Guatemala que me encontré en estos temas de café. Pucha, te sigo en TikTok. Vos serías el ministro de turismo en mi país, me dice. Vos recorriendo esos lugares, haciendo ese tipo de cosas. Qué manera mejor de proyectar el país. Y la otra eran de plantas naturales. Pero más de alguno tomando cervecita o tomándose un trago. Yo recuerdo haber visto uno que Ricardo preparaba un trago. Esa fue como la cúspide, ese fue el segundo lugar. Que es como una broma que empieza Ricardo, que soy yo, agarro la cerveza y la empiezo, según algunos, a echarla toda en el lavamanos, como diciendo, ya no, porque estoy muy gordo, decía yo, y le bajo y la echo toda.
Pero entonces cambia la música y lo que estaba era un vaso. Entonces agarró el vaso como para vivirme a la gente y empiezo con el baile y me doy un traguito. Pero cuando Obama en la barbacoa se echaba su cerveza, miren Obama, miren a Donald Trump echando, no, Donald Trump no bebía, pero Obama se tomaba su cerveza, o cuando el presidente ruso, Putin, se echa su vodka, es gallo, miren cómo ve. Pero uno aquí se lo hace ahí, miren ese bolo jodido. No, hombre. ¿Y las reacciones que se dan son las que esperabas o no? No, hombre, ¿sabes qué hice? En TikTok eliminé todos los comentarios. Ahí pueden ponerle... Por mucho insulto, bro. No, porque los bots y esos grupos que son en contra tuyo, por fregar, empiezan a insultarte hasta mi madre. Por poner algo jocoso, por transmitir un mensaje. Va a aguantar insultos a mi mamá. ¡Pling! Pueden poner like si les gusta. Pueden retuitearlo, reenviarlo donde quieran si les gusta. Pero no aguanto de comentarios ofensivos a mi familia. Entonces dije, para que mi familia no se moleste, porque ellos son los que pagan el pato, ¿verdad? Bueno, Ricardo, agradable dialogar. Ya estuvo. No, si que podemos seguir dialogando, escurgando la historia, que es lo que nos queda aquí. Pero sí, agradable platicar, a ver qué pasa en el futuro. Dice que hasta el próximo año se va a saber el verdadero futuro. De momento es que sí cambien las autoridades de ese partido. Ahorita me están esperando unos líderes en mi oficina que han venido, que vamos a platicar sobre algunos planes que tenemos, algunas ideas que se tienen. Mi partido es un buen partido, está lleno de buena gente, de gente noble. Mis dirigentes le hago un llamado con todo respeto y con esto voy a terminar. O sea, permíteme, antes de que termines, porque dijiste que te estaban esperando y se me quedó algo. ¿Sentiste que quedaste en deuda como alcalde de la capital? Porque solo del trance se habla, pero ¿en qué se siente Ricardo que le falló o que le faltó como alcalde de la capital? Volvería a hacer lo mismo, pero me garantizaría de haber iniciado el trance en mi primer periodo para que hoy se estuviera usando. Porque de ahí, ningún alcalde, ni de la capital, de todos los que hemos pasado, le puso tantos techos dignos a los más pobres, pisos de cemento a los más pobres, la funeraria del pueblo a los más pobres, el bufete de abogados gratuito para los más pobres. Nadie hizo tanto por los pobres con respeto y con el corazón como lo hice yo. Entonces, no cambiaría esa parte. Nadie hizo tanto como para prevenir los desastres naturales en el Berrinche, el Reparto, el Bambú, y más de 200 obras en barrios con cunetas, gradas, pasos, vados, etcétera, a donde estaba la gente. Esas obras, claro, no las mira, pero le ayuda al más pobre en ese aspecto. Y hablando de eso, y con esto quiero decir para mí un mensaje que vale oro el que haya venido acá y ojalá que me lo puedan sacar después. Ya lo dije, ya lo subió creo que Radio América. Y es, el 25 de enero se piensa elegir una nueva corte. Ambos partidos han llamado a los bajos del Congreso a que los simpatizantes del partido de gobierno, pero a los que me quiero referir son a los de mi partido, no vayan a los bajos del Congreso, no arriesguen sus vidas, oigan, no arriesguen sus vidas en los bajos del Congreso el 25 de enero, no pongan en riesgo la integridad de ustedes, no se dejen utilizar nuevamente por algunos que los están llamando para generar ese ambiente negativo alrededor de la elección de una nueva corte. Los 128 diputados fueron los electos por el pueblo, que ellos decidan. Lleguen a esos grandes acuerdos nacionales. Mi llamado a la bancada de mi partido, lleguen a un gran acuerdo nacional de los mejores hombres y mujeres que vayan a integrar a la corte, pero no usen a las bases del partido. No vi que nadie saliera en defensa de ellos cuando los corrieron a miles de nacionalistas, nadie salió a defenderlos. Y hoy quieren que ellos sean los que vayan a defender las decisiones que van a tomar en el Congreso. No lo hagan líderes de mi partido, no lo hagan por el bien del partido. Bien, Ricardo, gracias por acompañarme aquí. A usted, muchas gracias por la oportunidad. En diciembre nos vemos para ver qué tal estuvo este año. Nos vemos en diciembre, nos vemos en uno de los programas de la radio. También. Muchas gracias. Ricardo Álvarez, líder del Partido Nacional, exalcalde, exdesignado presidencial, expresidente del Partido Nacional, con nosotros aquí en el radar, en este episodio de En el Radar de Radio América.
Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, como podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn.